No importa si crees en extraterrestres o no. No importa si necesitas evidencias o no. No importan los mensajeros. Lo que importa es el mensaje, el contenido. Pero si te resuena, atento, porque estamos en un interesante punto de inflexión. Hola, este vídeo cortito de 1 par o 3 de minutos es una reflexión personal y tiene que ver con el momento actual que estamos viviendo. Esta reflexión para algunos puede ser muy hierbas, tómalo con precaución o mejor, no la tomes, tú mismo. Creo que no somos conscientes de la relevancia del contacto extraterrestre y sin embargo creo que es la piedra angular de todo, el antes y el después, como personas individuales y como civilización o consciencia colectiva. ¿Y por qué digo que es lo más importante? Pues porque observando el mundo a más de 50.000 pies de altura, bueno, sí, fui un fan de David Allen, veo que el ser humano es el centro de todo, incluso en las corrientes más alternativas y esotéricas. Los argumentos, las expresiones están influenciados de conceptos, de emociones, de percepción en clave humana. Entonces, ¿qué pasaría si el humano deja de ser el centro? Bueno, pues supongo que todo caería, todo se desmoronaría, desde ciencia hasta religiones y creencias. Sería un reset tal que tendríamos que reinventarnos como civilización, volver a entender qué es la vida, qué es la materia, el porqué de todo, porque probablemente no sería como lo hemos estado diciendo en los últimos años. Pero como dice mi mujer, preocuparnos por esto, ¿para qué sirve en el día a día? Bueno, todo cambiaría. La política, el dinero, cómo veríamos al prójimo, se caerían caretas, aparecerían nuevas emociones y, lo más importante, cómo nos relacionaríamos unos con otros. El punto es que esto ya está ocurriendo. Somos como antenas. Si estás en una frecuencia, te sintonizas y ves un canal, y si estás en otra frecuencia, pues ves otro canal. Todos están ocurriendo al mismo tiempo, al mismo espacio-tiempo. Pero si estás sintonizando una película, no eres consciente que también hay un partido de fútbol emitiéndose en otro canal. Esto es para simplificar un poquito el concepto de la no localidad frecuencial. Vamos a ponernos mucho más hierbas aún. Morí en la Tierra y regresé a mi estrella o a mi planeta. Entiendo que todo lo que está sucediendo en la Tierra tiene un propósito, pero como guardianes de este cuadrante, no podemos permitir que las cosas continúen de la misma manera. Por ello, hemos decidido intervenir de manera más directa, encarnando como humanos y haciendo lo que mejor sabemos hacer: continuar siendo nosotros mismos, sin alterar nuestra esencia. Nuestra civilización se podría definir como profundamente espiritual. Nos consideramos los ancestros de muchas razas con apariencia humana. Somos tan antiguos como el tiempo mismo, existiendo desde siempre. No hay un punto en el que pueda decirte cuándo comenzó nuestra raza o desde cuándo estamos aquí. Simplemente hemos estado siempre. Con el tiempo, muchos de nosotros hemos evolucionado hasta el punto de que a menudo solo se nos percibe como esferas de luz brillante o seres alados. Somos energía crística en su máximo potencial. Somos una energía que transforma, que cambia y que protege. Sin embargo, este concepto no está relacionado con ninguna religión impuesta en la Tierra. Estamos separados de ellas y, en cierto modo, en desacuerdo, ya que muchas religiones guían a los humanos para absorber su poder, alejándolos de la misma energía que ellos mismos tienen para hacer cambios, ser guías y evolucionar hacia una espiritualidad más elevada.
Hace muchos años que los extraterrestres, por llamarlo de alguna manera que nos entendamos, están conectados con nosotros. Hace muchos más años de los que creemos y nos han dicho los medios oficiales. La diferencia es que ahora mucha más gente está escuchando, está más abierta, más sintonizada. Y el por qué ahora no es casual, ya verás. De las comunicaciones más actuales, ojo, para mí, porque cada uno tendrá su sentir, pero para mí me resuena mucho, por ejemplo, las canalizaciones de Ra. Ra es un complejo de memoria social de sexta densidad que se formó en Venus hace 2.600 millones de años. He dicho que nos ponemos más hierbas. El material fue transmitido a través de una medium llamada Carla y compilado por Don Elkis, que es un físico y antiguo profesor de la Universidad de Louisville, y grabado por Jim McCarthy. Obtuvieron 106 canalizaciones entre el 81 y el 86, donde Carla perdía el conocimiento y no recordaba nada, y todo eso se grabó y está a disposición de quien quiera escuchar esas grabaciones. Todo está muy documentado y accesible. Te dejo un enlace por si quieres tirar de ese hilo e investigar por tu cuenta. Mirandolasestrellas.com, la ley del 1, Ra. ¿Quiénes eran estas personas? Empecemos por Carla Rueckert, quien fue la persona por la cual Ra se comunicó. Ella sirvió como el instrumento para canalizar la información, y aunque tenía más de 10 años de experiencia canalizando entidades, siempre lo había hecho de manera consciente. Esta vez, sin embargo, tenía que estar en un estado completamente inconsciente, queriendo decir que no tenía recuerdo alguno de lo que sucedía durante la comunicación. Su espíritu abandonaba su cuerpo completamente, dejando solo un hilo de presencia para que Ra pudiera hablar por ella remotamente. El siguiente es Don Elkins, quien hizo todas las preguntas en las 106 sesiones que tuvieron. Don Elkins tenía un trasfondo de ingeniería mecánica y un PhD en filosofía, pero lo más importante es que Don Elkins siempre estuvo muy curioso sobre lo que era el universo, la ciencia y básicamente todo lo que podía explicar la realidad en la que estamos viviendo. Eso lo hizo la persona más capacitada para poder hacer estas preguntas y llevar a cabo el trabajo que hicieron. Luego tenemos a Jim McCarthy, quien fue alguien que se les unió a Don y Carla, quienes ya habían trabajado por más de 10 años juntos, un mes antes de empezar a canalizar a la entidad conocida como Ra. Y, así como Ra lo explicó, Jim fue una pieza muy importante para que ellos pudieran, como un grupo, poder canalizarlo a él y sacar la información que tenían que sacar. Gracias a estas tres personas pudimos obtener información sobre filosofías, ciencia, historia, conciencia, espiritualidad, ascensión y muchísimos otros temas importantísimos para conocer lo que es este universo y la realidad en la que vivimos. Pudieron obtener respuestas a más de 2.600 preguntas que hicieron en el transcurso de 3 años, y a ellos les merecemos nuestro agradecimiento y todo nuestro amor. Ahora, lo importante que sigue después de esto, que seguramente se están preguntando, es ¿qué es la ley del 1? Y aunque yo les puedo explicar en mis propias palabras lo que es, me parece más importante que yo se los explique o se los lea de las propias palabras de Ra. En realidad, no existe lo correcto o lo erróneo. No existe polaridad, pues todo será, como diríais, conciliado en cierto punto de vuestra danza a través del complejo mente-cuerpo-espíritu que gustáis de distorsionar de varios modos en el momento actual. Esa distorsión no es necesaria en ningún caso. Es escogida por cada uno de vosotros como alternativa a la comprensión de la unidad total de pensamiento que unifica todas las cosas. No se está hablando de entidades o cosas similares o de cierto parecido. Sois todo, cada ser, cada emoción, cada suceso, cada situación. Sois unidad. Sois infinidad. Sois amor, luz. Luz, amor. Sois. Esa es la ley del 1. Otro de los contactos que considero más relevantes desde mi perspectiva es el ser llamado Bashar de la raza Essassani, de una consciencia colectiva de sexta densidad y que es canalizado a través de Daryl Anka, que es un productor de cine canadiense. Realmente es impresionante cómo canaliza, y científicos terrestres han estudiado su cerebro para ver cómo se comporta durante las sesiones de sintonización, llegando a un estado alfa impresionante, donde Daryl deja de ser consciente de lo que dice. Bueno, ahora ya en los últimos años ha llegado a una fusión interesante con Bashar. Era tal su energía que durante un tiempo tuvo que ser con un ser femenino conectado con él hasta que él pudiera sostenerse energéticamente. Increíble. También te dejo un hilo para empezar a tirar si te resuena este ser. Mirandolasestrellas.com/Bashar. My name is Daryl Anka, and for the past 40 years I have been channeling an extraterrestrial entity that we call Bashar. Bashar is a first contact specialist from his civilization, which is called Essassani, which is in a parallel reality. If we were to overlap their reality with ours, his planet
would be about 500 light years in the direction of the Orion constellation. He's brought through a lot of information to us over the last 40 years, and we're going to explore and share some of that information today in this series. My experience with him began in 1973 when I had 2 broad daylight UFO sightings here over Los Angeles, which started investigating the idea of what that was all about and led me to the understanding that Bashar and I have made an agreement to do this channeling before this life. So we would like to present that information to you in this series. I did a channeling with my head wired to a brainwave machine, EEG machine. And there were many unusual things that happened in my brain during that channeling state. One of the most profound things is that there are certain centers of the brain that are responsible supposedly for processing the personality. During the channeling state, my personality center is shut off. So if I'm not there, who's speaking? So here we have a picture of what disconnects when Daryl begins to channel. And you can see the areas in blue, the functional Brodmann areas we call them, that are not used when he is channeling. And it appears that he disconnects from his personal sense of self. He disconnects from the experience of pain. Now what increases when he begins to channel is, first of all, his processing speed. And processing speed is a very interesting phenomenon because what happens is it develops early in childhood. And by about the age of 5 or 6, and certainly 9 or 10 maximum, we reach a set point. And this set point doesn't usually change during the lifetime. And in Daryl's case, it actually went up when he began to channel. And it increased when he listened. The actual frequency of the processing speed was tuned to an exact frequency all over the brain. Now we're looking at Daryl's anterior cingulate while he's channeling. And you can see the red areas there. There is actually gamma frequencies that I found in his anterior cingulate. And gamma frequencies relate to the higher mind. And gamma frequencies are often found in Tibetan monks and people who meditate a lot. To summarize sort of what I found here in Daryl's brain in comparison with the channeling state, he starts from a very stable resting state. And then he experiences changes that statistically less than 1% of the population would experience in the same way. He increases his processing speed. He tunes it exquisitely to one frequency all over the brain. And then he's able to create a resonant holding environment for the peak performance or the channeling to happen. He pumps energy into the right frontal cortex and the right auditory cortex so that he can empathize and hear very, very clearly. And because of the gamma frequencies in the anterior cingulate, he can shift gears. He'll be able to shift gears and navigate cognition, thoughts, and emotions very, very flexibly. And he'll be able to interpret from a higher perspective, from a more evolved place in his mind, much like from the highest mountaintop. Pero yo tengo que dejar que se presente de la manera en que lo hace. Y yo no estaría, ¿sabes? Tengo mis propias validaciones, como haber visto un ovni y cosas como por el estilo, que me dicen que él podría ser su propia entidad, podría ser un ser real en algún lugar, y que estamos haciendo una conexión, ¿sabes? Vibracionalmente en un nivel telepático diferente. Pero realmente el punto al que siempre llego con la gente es que no se trata de si usted cree que Bashar es real o no. La información que comparte con nosotros es válida y real, y tú puedes en realidad probar lo que él comparte con nosotros como fórmulas y mensajes y la información en tu vida y en realidad obtener el resultado que él dice que obtendrás, lo que es una especie de prueba de que la información es real. Al obtener un efecto en tu vida, si crees que es real o no, no es el punto. Ciudad de, ¿sabes?, millones de personas en un restaurante al que nunca habría ido si no fuese por mi amigo. Este actor, justo al que le enviamos una carta el día anterior, estaba frente a mi cara. Y tuve la oportunidad de explorar esta posibilidad con él. Ese es el tipo de cosas que ocurren consistentemente. Cuando aplicas esta fórmula en tu vida, es como si todo empezara a encajar. Todo te muestra que está interconectado, que no estamos realmente aislados, así que es una experiencia increíble. No, y Describe the process of where you actually are. You're in a ship I somewhere. am in my ship over the area on your planet that you call Sedona. Sedona, Arizona. Yes. And how do you then
bring that channel into this body? What's that process? I do not go into the body. As has been explained, the idea is similar to what you call your tuning fork analogy. We simply operate at a certain frequency that allows us to connect to the frequency of the brain waves of the channel. And when that connection is made and our frequencies are in lockstep, are in harmonious alignment, then the translation of my thoughts automatically translate into whatever language the channel we are connected to was born to understand. So you're over Sedona right now in this time period. Yes, sir. And you're sending the thoughts here to this brain mechanism. Yes, sir. But- We are operating on a certain frequency that connects to the brain mechanism of the channel's frequency. But it's only a small percentage of who you are, I've heard you say. What is the percentage? You have, and none of you have, experienced more than 5% of our total energy. Experiencing more than that through the channel's body at this time would burn the channel out. Y aunque hay más contactos, más grupos, más información como los summitas, los caristus, canalizaciones independientes de gente, no sé por qué, no los sigo o no se han sintonizado conmigo, excepto el grupo que más me resuena, que es el de la divulgación taijetiana. No entraré en detalles porque ya lo he explicado en otros vídeos, pero quizás es el más cercano a nosotros porque están en nuestra misma frecuencia. Solo que no están autolimitados, como nos pasa a nosotros, a todos los que estamos encarnados en este planeta. Lo bueno de este grupo es que su información es como si fuera la nuestra, es más cercana, es mucho más cercana. Un enlace para tirar del hilo es mi propia web, donde voy recopilando, en la medida que puedo, toda la información que nos están comunicando desde hace 7 años, mirandolasestrellas.com. Hola, Svaru, y muchas gracias por la reunión de esta noche. Gracias por estar aquí conmigo. Para empezar, ¿podrías decirnos quiénes sois más exactamente? Somos principalmente de planetas Erra y Temer, que giran alrededor del Sol Taijeta, en el sistema de estrellas Pleiades Messier 45, M45. Las 7 hermanas, que está a 422 años luz de distancia. Somos el equipo de casi 18 taijeteanos en varias naves. ¿De qué dimensión sois? Venimos de la quinta densidad. Preferimos llamarlo densidades que dimensiones. Sin embargo, todo fuera de la Tierra es de la quinta densidad. Solo es la Tierra que se mantiene artificialmente en la tercera densidad superdensa. El universo normal es todo de quinta densidad. Habiendo dicho eso, no observamos esas densidades como lo hacen las personas en la Tierra. Observamos todo en el conjunto, un gradiente de frecuencias de elevación suave en el conjunto, no las densidades separadas como si tuvieran un muro entre ellas. Esas ideas son solo un concepto de la Tierra. Definitivamente hablaremos sobre las densidades en mayor profundidad en el futuro, ya que este tema me fascina. Ahora, dijiste que tenéis unos 18.000 taijeteanos en varias naves. ¿Están en la órbita del planeta Tierra permanentemente o moviéndose entre varios lugares? ¿Y qué tan lejos de la Tierra estáis estacionados? Las naves están colocadas en varias alturas en la órbita, dependiendo de la tarea individual de cada nave. Esta está a 490.000 kilómetros. Las grandes son principalmente estacionarias. Las más pequeñas se están moviendo por todo el lugar. ¿Cuáles son las tareas de estas diferentes naves? Algunas son comando y control, desde donde todo es monitoreado, organizado y controlado. El liderazgo está ahí. Hay 2 de esas naves, esta es una de ellas. Otras están dedicadas a hacer cumplir el bloqueo. Otra es la nave de ciencia. Y también hay varias naves ágiles más pequeñas para realizar múltiples tareas. También están los más numerosos, estos son los transbordadores para ir y venir de las naves. Estos son en su mayoría discoidales y en forma de caja. ¿Podrías expandir en lo que quieres decir con naves dedicadas a hacer cumplir el bloqueo? Les impedimos que las naves salgan de la Tierra o que vayan a la Tierra sin un motivo claro para hacerlo.
Esto para evitar que las fuerzas hostiles entren y refuercen las negativas en la Tierra. También para evitar que los negativos trafiquen a personas de la Tierra para venderlos como esclavos o como carne para comer en varios mercados negros, especialmente en Orión y Zeta Reticuli. El bloqueo se aplica principalmente por 3 razas: Taygetaeanos en comando y control, Alfratanos de Alpha Centauri y Antarianos. Es la tecnología de inmersión. Una realidad virtual computarizada en la que pirateas la Matrix digital que controla la Tierra. Apareces y funcionas como humano cuando no lo eres. Entras ahí para una misión o un propósito. ¡Wow! Definitivamente quiero saber más sobre este programa en algún momento. Ahora, sois seres biológicos de aspecto humano, ¿no? Sí, lo somos. De la misma rama liriana. Nuestras principales diferencias son el ADN de 12 hebras y el cromosoma 24. Y como resultado de esta diferencia, nuestro sistema nervioso es diferente, así como también los órganos sexuales, principalmente. Casi todo está relacionado con el sistema nervioso, donde el voltaje del nervio es mucho más alto que con los humanos. Y el cerebro no tiene lóbulos cerebrales. Sin cerebro derecho e izquierdo es una sola masa. Pensamos holográficamente y comprendiendo la dualidad sin el conflicto entre los hemisferios, como ocurre con la mayoría de la gente de la Tierra. Entonces, no importa si crees en extraterrestres o no, no importa si necesitas evidencias o no, no importan los mensajeros, lo que importa es el mensaje, el contenido. Al igual que lees libros escritos por personas, o mentes de personas, mejor dicho, durante 2000 años y que han transmitido cierta información que te ha ido marcando tus creencias, ahora hay otras personas transmitiendo información bastante diferente y que tienes la oportunidad de escucharla y discernir si te resuenan o no. Y no pasa nada si no va contigo y todo esto es ciencia ficción o locura de varias personas en el planeta. Pero si te resuena, atento porque estamos en un interesante punto de inflexión. Desde el punto de vista de las canalizaciones de Ra, la ley del 1, que te he dicho antes, estamos en el tiempo que ellos llaman la tercera cosecha de almas, donde miles de almas decidirán quedarse y miles irse a una nueva tierra. Ojo, irse no es un concepto humano. Ven que hay como una cosecha en cada uno de estos espacios. Hay 3 cosechas para la tercera densidad. El misterio de la cosecha es bien reconocido por muchas escuelas místicas. Es que tú reencarnas y te manifiestas en tercera densidad, así súper material, y empiezas a tener tus pruebas de vida. Después de 25,000 años aquí en la Tierra, que no vivimos los 25,000 años seguidos, o sea, puedes tomarte un descanso y no son... Ra describe que para nosotros hubo una calamidad hace aproximadamente 11,000 años, era creo que 11,800 años o algo así. Esta fue la caída de Atlantis, que fue antes de tiempo, ¿verdad? No cumplimos nuestro tercer ciclo aquí en la Tierra. Entonces, cuando nosotros recuperamos conciencia después de Atlantis, aparecimos en este punto, solo que sin toda la tecnología de Atlantis, sin como el avance que habíamos hecho en todo este proceso, porque teníamos hasta aeropuertos interespaciales, teníamos la habilidad de sanarnos mediante una conciencia enfocada, o sea, éramos como magos, sí, pues como magos, como alquimistas aquí en la Tierra, ¿no? Y lo perdimos todo con la caída. Desde el punto de vista de Bashar, en los próximos 4 o 5 años se producirá el primer contacto con aquellas almas frecuencialmente preparadas para ello. ¿Qué significa esto, no? Significa que si vibras en esa línea, así será, pero si vibras en otra línea, no pasa nada, no ocurrirá nada. Hay múltiples realidades de ti y de la civilización viviendo al mismo tiempo sin saberse, sin verse, o a veces viéndose pero no mezclándose. La belleza de lo que estamos viendo. Es como si todo estuviera saliendo a la luz, todo lo positivo, todo lo negativo, a grandes extremos. Y estamos viendo esta polaridad,
porque es el momento de elegir lo que realmente preferimos como individuos. Y aquellos que están en una onda similar están en un tren que va en una dirección determinada. Los que están en una onda diferente están en otro tren, y eventualmente los dos trenes estarán tan lejos el uno del otro que nunca nos volveremos a ver, porque estamos cambiando a diferentes tierras. Todas estas tierras existen, y estamos cambiando a diferentes tierras miles de millones de veces por segundo. Y al final, estaremos en una tierra donde simplemente no será vibracionalmente compatible elegir una vibración que sea demasiado distinta de esa versión particular de la Tierra. No pueden estar allí simplemente. Entonces, ¿me dices que hay una tierra donde todos los comentarios de YouTube son positivos? Sí. Todos y cada uno. Todos y cada uno son positivos y vivimos felices para siempre. Quiero decir, ¿sabes? Una de las cosas que más me impactó una vez es que dijo Bashar: los milagros son el orden natural de las cosas. Lo que siempre creímos que era un cuento de hadas es en realidad cómo funcionan las cosas cuando las dejas ser. Así que nosotros somos la excepción. Lo que estamos experimentando es la excepción, salvo que estamos utilizando nuestra capacidad de crear nuestra realidad para crear casi cualquier cosa que podamos imaginar. Del final de un ciclo es como, bueno, como dije, tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa. Es decir, aquí están todas las opciones posibles, las buenas y las malas, lo más brillante y lo más oscuro. Elige, ¿qué prefieres? ¿Hacia qué dirección vas a ir? ¿Cómo vas a resolver estos problemas? ¿De cómo vas a transformar estos problemas? Entonces, depende de cada uno decidir por sí mismo. Individual y colectivamente, ¿qué tipo de planeta queremos realmente? Ahora, ¿cuál es la relación, crees tú, o dice Bashar, que es la relación con el planeta al que vamos, en el ambiente que estamos teniendo, en este futuro cercano, porque hay tanto comentario de el planeta muriendo por la sobrecontaminación, todas estas cosas? Sí, recuerda que existen múltiples versiones de la Tierra y nunca nos quedamos en una sola. Si durante nuestra conversación estamos cambiando miles de millones de veces por segundo, ¿en cuántas tierras diferentes habremos estado? Nosotros estamos creando la continuidad del espacio-tiempo. Entonces, la idea es que, al estar en una cierta frecuencia positiva y al navegar en esa dirección, al tomar acciones que reflejan el tipo de mundo en el que preferirías vivir, estás contribuyendo a la creación de esa realidad, te estás desplazando en esa dirección. Por lo tanto, la tierra a la que llegas ya no experimenta la idea de la destrucción de la que hablas, pero debes tomar las acciones que den a otros la oportunidad de también verte como un ejemplo vivo de cómo tomar esas acciones. Compartir información les da a las personas opciones, como lo que estamos haciendo ahora. Pueden decidir si quieren aplicar este tipo de información en sus vidas que marca una diferencia en cómo experimentan la idea de su transición a diferentes versiones de la Tierra, o pueden ignorarlo todo. No es asunto nuestro lo que hagan porque no conocemos su camino. Así que la idea es que a medida que seguimos navegando en una dirección cada vez más y más positiva, en realidad seguimos cambiando a versiones de la Tierra que ya son reflejo de esas vibraciones positivas. Podría manifestarse como si, oh, mira, este grupo de personas acaba de plantar 1 millón más de árboles para compensar los que se destruyeron hace 2 años. Pero eso significa que ya estás en una tierra diferente donde están plantando árboles en lugar de destruirlos. Así que tienes que entender, de nuevo, estamos viendo una mezcla de cosas, una mezcla de realidades en este momento, pero eventualmente solo veremos la tierra como un ejemplo simplista donde solo se plantan más árboles y ninguno se destruye porque contamos con una tecnología diferente y ya no tenemos que hacer eso. La gente tiene que descifrarlo y actuar en consecuencia para tener comportamientos que sean representativos de la versión de la Tierra que ya existe, de modo que puedan dirigirse hacia esa versión, siendo un ejemplo de la misma. Entonces, tu habilidad presente para canalizar a Bashar representa un ejemplo de información que debe ser compartida con la humanidad en este momento de tu vida. Sí, de nuevo, no significa que la humanidad tenga que escucharla, pero es el momento en que esta información de mí y de otros como yo y de diferentes fuentes, es el momento de compartir esta información. Porque como dije, estamos aproximándonos al final de un cierto ciclo y al comienzo de uno nuevo. Y el nuevo ciclo requiere una nueva perspectiva y nueva información para que las personas tengan la oportunidad de moverse en una nueva dirección que sea más adecuada para los nuevos ciclos que ahora están disponibles para nosotros, que la gente puede preferir. Y desde el punto de vista de la divulgación taigetiana, nunca en la historia de este planeta han habido tantas líneas de tiempo colectivas paralelas como ahora.
el cabal está al máximo porque ya han perdido y el planeta está más sembrado de semillas estelares que nunca. Signos de que va a haber una separación importante de conciencias colectivas. Cabe decir algo importante. La Tierra tiene y mantiene su inconsciente colectivo, que es una fuerza creadora manifestadora de atención de la fuente. Es decir, lo que el colectivo está de acuerdo en lo que es y no es real, posible y no posible. Creará frecuencias porque el pensamiento se amalgama con el de los demás, porque todos están conectados y por lo tanto todos refuerzan el manifestar de una realidad de acuerdo a sus creencias. Esto crea una sopa de frecuencias que es la que afecta o define a un lugar o nivel o densidad existencial. Estas frecuencias mentales son un flujo de gravedad en alta frecuencia o concentración de atención de la fuente original en forma de frecuencias altas gravitatorias. Esto quiere decir que, así como en la Tierra, cada planeta o grupo de conciencias que crean un colectivo, y el colectivo mismo se puede ver como otra entidad pensante creador. Entonces la Tierra tiene su inconsciente colectivo, así como lo tiene Marte, Venus, Júpiter, Cindriel, Alfrata, Avión, Temer, Erra o Pitoya. Entonces, como he explicado antes, el tiempo, la progresión temporal, que es la animación de eventos y la velocidad con la cual se van desarrollando, es un subproducto directamente relacionado y proporcional al inconsciente colectivo que lo genera. Lo que explica por qué hay diferencias de desliz temporal entre los planetas. Todos. Porque la consciencia y su percepción es diferente en cada uno de ellos, dado que el tiempo y la consciencia son dos caras de la misma moneda. No se puede dar la percepción del tiempo sin la conciencia, y el estar consciente depende de una percepción temporal. El tiempo no es un subproducto de la consciencia, es la conciencia misma. Por lo tanto, modificas y controlas tu consciencia y modificas y controlas tu tiempo. No necesitas máquinas del tiempo para viajar por él. No necesitas naves espaciales para ir del lugar A, del que todos huyen, para ir al lugar B, al que todos quieren llegar. Solo necesitas controlar tu consciencia. Sí, y la Tierra misma se proyecta de la forma que es, esférica, porque así lo desea y manifiesta ella, del mismo modo que me manifiesto yo ante los demás o tú. Sí, pero a nivel de consciencia de la Tierra, que es la suma de las que tiene dentro y las que están por fuera, es el resultado de otra sopa del inconsciente colectivo entre planetas, soles y constelaciones, que a su vez es parte de otro inconsciente colectivo, que es el de nivel galáctico, y a su vez el cúmulo de galaxias tendrá su inconsciente colectivo, y así sucesivamente hasta llegar a ser la fuente misma. Entonces, el que la Tierra sea redonda, más bien como una geoda, no depende tanto de lo que imponga el inconsciente colectivo humano dentro, sino que depende en su vasta mayor parte del inconsciente colectivo de niveles galácticos del cual la Tierra es parte. Es decir, y aquí es la clave, los acuerdos de percepción, que dicho de otra manera, y en mis palabras, es como la fusión o mezcla de vibración de armónicos de frecuencia, solo es concebible en un sistema contenido. ¿Vale? ¿Y qué es un sistema contenido? Pues para explicar esto nos vamos al espacio profundo, hasta el infinito y más allá. Imagina que eres un astronauta, estás con tu nave, solito por el espacio dando vueltas, lleno de víveres, claro, y agua, y se estropea, y viajas más y más hacia el estado profundo. Al cabo de muchos días estás solo, lejos de cualquier planeta, lejos de cualquier nave, lejos de nada y de nadie. Estás tú solo en el éter, en el espacio. Te lo puedes imaginar, ¿verdad? Uf, hay mucho viento, no sé cómo se oirá esto. Pues aquí, en este sitio, no tienes influencia de ninguna consciencia, solo de la tuya. Es decir, aquí no interactúas con ninguna frecuencia, con ningún alma, ningún foco de atención, nada. Así que estás ahí en el espacio, flotando, podrías estar en un sector concreto, en esa zona del espacio, en ese punto, y al mismo tiempo existe una batalla interestelar con cientos de naves luchando al estilo de la Guerra de las Galaxias, imagínatelo. Puedes hacerte una idea de esto, ¿no? Y tú ahí, en medio, sin percibir nada de ello, solo, sin influencia, no ves nada, no sientes nada de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y esto básicamente es porque las frecuencias no coinciden contigo, ya que la consciencia subconsciente no está dando atención.
Por eso necesitamos un sistema contenido para poder establecer los acuerdos de percepción. Y un ejemplo de sistema contenido sería una nave espacial que va por el universo, como, imagínate, el Enterprise de Star Trek. Sí, mucho primado negativo, ¿verdad? Y donde los 20 o 30 tripulantes de esa nave tienen una consciencia que se interrelaciona y crean su propia realidad dentro del marco de la nave. De hecho, por eso las naves, como sistema contenido, pueden hacer viajes espacio-tiempo, porque simplemente creando un toroide de energía potencial, resitúan la frecuencia del sistema contenido en otra frecuencia. Bueno, a lo mejor me estoy yendo un poco del tema, quizás para otro día. Otro ejemplo de sistema contenido es un planeta, como el planeta Tierra. Todos los seres del planeta y el planeta mismo son un sistema contenido de frecuencias, donde la media de frecuencias se establece en qué rango están y qué es lo que ven y por tanto acuerdan como realidad. Sin embargo, se puede argumentar que cuando suficientes individuos con una mentalidad ascendida se reúnen, entonces crean una realidad colectiva percibida que podría llamarse 4D. Pero no hay 4D como tales. Esas son solo parte de las ideas y de la necesidad humana o liriana de fragmentarlo todo en trozos comprensibles que no reflejan la realidad externa del universo, que es tanto más grande que ningún cerebro encarnado puede comprenderlo. Así, 3D, 4D, 5D, lo que sea, son solo mecanismos para intentar explicar lo inexplicable. E incluso cuando los iluminados crezcan en número suficiente como para crear un punto de inflexión en el que la llamada frecuencia dominante obligaría a otras personas a comportarse como ellos, solo sería teórico. No hay ninguna onda galáctica mágica de alta frecuencia que venga a transformar a la humanidad en seres de luz. Todos son ya seres de luz, solo que les gusta hacerse los tontos olvidándolo. Todo es un juego. La vida es un juego sin ningún significado trascendental último más que la experiencia adquirida ahí. El trabajo de las semillas estelares es afectar a su entorno solo con su presencia. A eso me refiero con frecuencia colectiva. Pero el rango en ellas es arbitrario. La experiencia sigue siendo individual. Una persona 5D puede compartir mesa con un matón de baja frecuencia. Entiendo, pero ¿puede medirse esa frecuencia colectiva? No se puede, no con precisión, porque la medición no puede reflejar a toda la humanidad, solo a nivel local y con errores. ¿Está subiendo? ¿Mejor que en el pasado, por ejemplo? Ese es el problema. No se refleja toda la Tierra. Los cálculos no son precisos. No está subiendo. Se está polarizando. ¿Sube y baja? Sí. Es una lucha por la conciencia y la percepción. No todo se puede medir totalmente. Pero en general, antes estaba menos polarizado que ahora. Hay zonas muy altas y zonas muy bajas. Así que nosotros, semillas estelares, no estamos elevando la frecuencia, sino polarizándola. Eventualmente, si lo alto es sostenido y gana, entonces el promedio será más alto. Que además de eso, una Tierra caótica y una hermosa nueva Tierra y todas las variaciones intermedias ya existen y siempre han existido. Hay una Tierra, un reino existencial para cada alma, para cada punto de atención de la fuente más expandida. Por lo tanto, no puede haber solo una o dos tierras, la vieja y la nueva como decía Dolores Cannon, porque hay un reino existencial, o tierra, para cada persona, y dos o más personas solo viven en un mundo compartido,
a causa de los acuerdos de percepción que mantienen. Porque cuando la vibración de un grupo de personas es lo suficientemente similar, todos comenzarán a interpretar su entorno de la misma manera, teniendo por lo tanto un consenso entre ellos sobre lo que es y significa la realidad. Y ese entorno en el que viven es solo un reflejo y una manifestación de quienes son. ¿Quieren que suceda la ascensión? Entonces sean la ascensión. Es la única forma. Y sean ascensión a pesar de todas las dificultades de la vida, que ni siquiera tiene por qué ser algo que obstaculice sus intentos de convertirse en la mejor versión de ustedes mismos, ya que el caos en la vida es una gran herramienta para poder ver claramente su camino correcto. Por contraste, incluso entonces, pueden ver la utilidad del caos, puesto que les permite ver bien lo que necesita ser limpiado. Bueno, y en resumen, Dani, ojo, que esto es mi percepción, que cada uno tenga la suya. La información extraterrestre es sumamente relevante, porque nos da un mapa, una ruta para entender un posible camino de tu frecuencia para los próximos años, y lo da más claro que ninguna religión, ningún movimiento filosófico o esotérico anterior, porque no tiene al humano como centro. Bueno, ¿tú qué opinas? Un beso.